Mi nombre es Faustino Ribeiro. Vengo de una pequeña ciudad llamada Castelo do Piauí, y si alguien me hubiera dicho en aquel entonces que un día subiría a grandes escenarios, interpretaría papeles principales, viajaría por Brasil con danza y teatro, y después me convertiría en profesor y educador, tal vez no lo habría creído. Pero la verdad es que todo comenzó de una forma muy sencilla, en los juegos, en las presentaciones de la escuela, en las cuadrillas juninas, en la música de la banda municipal. Yo no tenía idea de a dónde me llevarían esos primeros pasos, pero fueron sembrando semillas que transformaron mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada momento, por más pequeño que pareciera, me estaba preparando para algo mayor. Y eso es lo que quiero compartir aquí. Cómo un niño del interior, que comenzó en proyectos sociales, se convirtió en una referencia en el arte y en la educación, y cómo toda esa experiencia puede inspirarte a creer en tu propio camino. Crecí en Castelo do Piauí, una ciudad pequeña donde las oportunidades no eran muchas, pero fue allí donde se plantaron las primeras semillas. En mi infancia participé en escuelitas de fútbol, en cuadrillas juninas y en presentaciones culturales de la escuela. Puede parecer algo sencillo, pero allí ya estaba descubriendo el gusto por estar en grupo, por presentarme, por usar el arte como forma de expresión. En la adolescencia di un paso más grande. Entré a la banda municipal 13 de septiembre, donde toqué clarinete entre 2002 y 2005 bajo la dirección del maestro Vitalino Jr. Fue una escuela de disciplina y aprendizaje. Tocar en conjunto me enseñó responsabilidad, escuchar al otro, respetar diferentes ritmos y sobre todo que el talento solo crece cuando viene acompañado de dedicación. Con la banda viví mis primeros grandes escenarios, festivales de la ciudad, presentaciones por el estado, eventos culturales que marcaron mi adolescencia. Fue allí donde me di cuenta de que el arte podía ser más que una actividad, podía ser un camino de vida. Después de la música, llegó algo que transformó aún más mi trayectoria: el teatro. En Castelo do Piauí, todos los años se realizaba la representación de la Pasión de Cristo. Era un evento que movilizaba a toda la ciudad. Decidí hacer la prueba y, para mi sorpresa, el director José Nazareno me escogió para interpretar nada menos que a Jesucristo. Yo era joven, no tenía experiencia en papeles tan grandes, pero ese desafío lo cambió todo. Para interpretar a Jesús tuve que sumergirme en los evangelios, entender sus palabras, sus actitudes, su historia. Fue la primera vez que tuve un contacto profundo con la Biblia, no solo como un libro, sino como vida. En aquel escenario no estaba simplemente actuando, estaba siendo tocado. Cada escena, cada palabra, cada mirada del público me mostraba que el arte podía ir mucho más allá de entretener, podía transformar. Después de eso, vinieron otros papeles, como Crispín en la obra Cabeza de Cuya, donde actué en teatro profesional, en festivales estatales e incluso nacionales. Fue entonces cuando comprendí que los escenarios podían llevarme mucho más lejos de lo que imaginaba. Y más que eso, ya no era solo parte de una obra, era parte de algo mayor. El teatro me llamó a vivir una misión. Después del teatro, un nuevo universo se abrió delante de mí: la danza. Ingresé al proyecto social Juventud y Ciudadanía entre 2006 y 2008, y allí descubrí algo que cambiaría completamente mi manera de ver el arte. Fue allí donde conocí al profesor Frank Lauro, una verdadera leyenda de la danza en Piauí, director del Ballet Popular y una referencia nacional. Bajo su orientación, aprendí que la danza no es solo movimiento, es disciplina, es técnica, es entrega. Él creía que cada paso podía contar una historia, y eso cambió la forma en que yo me presentaba en el escenario. Con el grupo participé en presentaciones premiadas y festivales. Cada conquista era más que un trofeo. Era la prueba de que jóvenes como yo, de una ciudad pequeña, sí podían ocupar grandes escenarios. Pero había algo aún más grande sucediendo. A través de la danza y del teatro, empecé a darme cuenta de cómo esos proyectos sociales transformaban vidas. Vi compañeros que llegaron tímidos, inseguros, convertirse en artistas seguros de sí mismos y en mejores personas. Vi a niños y adolescentes encontrar un camino, un propósito, una familia dentro del arte. Fue en ese momento cuando entendí que el arte no se trataba solo de mí, se trataba de nosotros, se trataba de levantar a otros, de transformar comunidades enteras a través de la cultura. Después de tanto aprender y crecer con el teatro, la danza y los proyectos sociales, llegó el momento que menos esperaba: ser llamado a enseñar. La profesora Raimundiña Melo, coordinadora del proyecto Juventud y Ciudadanía, me invitó a ser profesor de teatro y danza en el mismo proyecto donde yo había sido alumno. Me sentí emocionado y al mismo tiempo asustado, porque enseñar exige mucho más que saber, exige entregar lo que uno es.
En aquella época, mi rutina era intensa. Durante la semana estudiaba en Teresina y los fines de semana regresaba a Castelo para dar clases. No llevaba solamente técnicas de teatro o pasos de danza, llevaba esperanza, llevaba el mensaje de que era posible soñar y conquistar. Fue en ese contexto que nació el grupo Danza de Calle Castelo, un colectivo de jóvenes que no solo bailaban, sino que respiraban la cultura urbana. Con ellos ganamos premios, viajamos a festivales y, sobre todo, descubrimos talentos increíbles que tal vez nunca hubieran tenido una oportunidad sin ese espacio. Ese fue el inicio de un giro en mi vida. Ya no era solo el artista, era educador, formador, mentor, y allí entendí que cada niño, cada joven que pasaba por mí, era una semilla que yo podía ayudar a florecer. Ese fue el momento en que mi misión comenzó a quedar clara. El arte era el medio, pero la transformación de las personas era el verdadero fin. Después de convertirme en profesor en el proyecto Juventud y Ciudadanía y crear Danza de Calle Castelo, nuevos caminos comenzaron a abrirse. Fui aprobado en un concurso público en Castelo do Piauí y pasé a trabajar en el PETI, Programa de Erradicación del Trabajo Infantil. Allí mi desafío era aún mayor, trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, muchas veces provenientes de familias de bajos recursos y marcadas por profundas dificultades. Ese periodo me mostró que el arte y la educación podían ser mucho más que entretenimiento. Eran herramientas para rescatar dignidad, esperanza y futuro. Al mismo tiempo, sentí la necesidad de seguir creciendo. Inicié mi licenciatura en Educación Física en la UESPI, en Campo Mayor, porque quería unir todo el conocimiento de la danza, el teatro y el deporte a una base académica sólida. Esa formación me abrió puertas para actuar también en escuelas públicas, multiplicando aún más el impacto. Pero no fue solo la vida profesional la que se expandió. En 2007 conocí a María de Fátima, quien se convertiría en mi esposa, compañera de camino y de sueños. En 2008 nació mi primera hija, Victoria Emanueli, que trajo un nuevo sentido de responsabilidad. En 2009, mi sobrino Antonio Cahué, que me considera su padre, también llegó para ampliar la misión. Y en 2011 nació mi hijo Víctor Emanuel, completando definitivamente mi motivación. Ser padre y educador al mismo tiempo me enseñó algo fundamental. No basta con enseñar técnicas o palabras, es necesario enseñar con el ejemplo. Y cada conquista, cada desafío superado, me fue preparando para entender que mi papel era más grande de lo que imaginaba. No estaba formando solo artistas o atletas, estaba formando personas. Cuando miro hacia atrás y veo esta trayectoria, del niño que empezó en las cuadrillas juninas, en la banda de música de la ciudad, que después subió al escenario para interpretar a Jesús en la Pasión de Cristo, que aprendió con maestros como Frank Lauro, que recorrió Piauí y otros estados llevando la cultura, que volvió como profesor para enseñar en el mismo proyecto en el que fue alumno y que después se graduó en educación física para ampliar aún más su alcance, solo puedo pensar en una cosa: valió la pena cada paso. Pero ¿sabes qué es lo más importante en todo esto? No fueron los premios, los escenarios o los reconocimientos. Lo que realmente quedó fueron las vidas que crucé en este camino. Los alumnos que ganaron confianza, los jóvenes que descubrieron talentos, los niños que encontraron esperanza, mis propios hijos que me enseñaron diariamente el valor del ejemplo. Hoy entiendo que cada conquista, cada desafío y cada responsabilidad me prepararon para algo mayor: usar el arte, la educación y la fe como herramientas para transformar personas. Y si tengo un mensaje para dejar aquí, es este: no importa de dónde vengas, no importa si tu ciudad es pequeña o si las oportunidades parecen lejanas, con dedicación, valentía y fe, puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas. Yo soy prueba de ello. Esta es mi historia, pero también puede ser la inspiración para la tuya, porque en el fondo todos tenemos un escenario al que subir, una misión que cumplir y una vida que impactar. La mía comenzó en Castelo do Piauí, pero no se detuvo allí. ¿Y la tuya? ¿Dónde va a comenzar?